Muy bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro por allá? ¿Nando? Bueno, realmente no avanzamos mucho en el nuevo atributo, pero creo que dimos un buen repaso acerca de eternidad, un atributo que no es tan fácil de digerir cuando ya uno lo empieza a conocer bien, ¿no? Cuando uno lo ve por encima y hablan de la eternidad es muy fácil decir, sí, claro, no tiene fin, pero no, es algo mucho más profundo que eso. Y como les decía, ¿no? Finalmente fue para mí por lo menos fue algo que me mostró mucho esa trascendencia de la que antes hablábamos y que nos muestra con más claridad cuán diferente es Dios el creador de la creación misma, ¿no? El estar en un mundo físico y temporal nos hace difícil entender que hay un Dios espiritual y atemporal, ¿no? ¿Sí? Que la eternidad más bien la entendemos como algo relacionado como el tiempo, pero más bien es algo contrastante con el tiempo. Y aprovechando de ello, Toño, que hoy se excusó porque está de viaje, me preguntaba acerca de cómo era la actuación de Dios en la historia. Hicimos un breve repaso de cómo Dios actuó en la historia de Israel y fue cuando empezamos a hablar de la omnipotencia de Dios. ¿Correcto? Sí. Sí. Ok, entonces vimos que la Biblia, o Dios, es lo mismo, se identifica a sí mismo como el Dios todopoderoso o Dios omnipotente. Cuando se reveló ante Abraham, le manifestó justamente que Él es el Dios todopoderoso. Cuando se lo presentó Isaac a Jacob, le habló del Dios todopoderoso. Cuando se presentó ante Jacob y cuando le iba a cambiar su nombre, se manifestó Dios mismo como el Dios todopoderoso, y así se lo presentó Jacob a José como el Dios todopoderoso. Al inicio de la historia, cuando se está revelando ante el hombre, está hablando justamente de ese atributo. Es diferente cuando se manifiesta o cuando se presenta ante Moisés, que ahí sí manifiesta su nombre. Aquí se manifiesta con un atributo: soy el Dios todopoderoso. Así se presentó. Y entonces vimos el inicio de la historia que se presenta así y el culminar de la historia. En Apocalipsis vimos cómo también se habla del Dios todopoderoso u omnipotente. Y a lo largo de la Biblia vemos que se habla 27 veces de Dios todopoderoso y 31 veces de el Dios omnipotente. 31 veces se habla en Job de este atributo, 9 en Apocalipsis, lo cual toma importancia. En cuanto a Job, ya veremos por qué. Todavía no lo vamos a hablar, pero en cuanto a Apocalipsis sí, porque si se acuerdan, una de las formas en que implica el Shaddai, que es la palabra hebrea para definir al Dios Todopoderoso, es tiene por implicación asolador o destructor. Este mismo Dios que crea todo lo que conocemos es el mismo que va a destruirlo y va a hacer una nueva creación. ¿De acuerdo? Vimos también cómo los autores Kill y Delitzsch afirman que este atributo está más relacionado con la salvación, con el cumplimiento de las promesas de Dios. Y al hablar de ello vimos cómo justamente hablando de Abraham, que se presenta como Dios Todopoderoso, es un hombre de 99 años y Sara de 89, cuando conciben a Isaac. Y es esa forma en que se manifiesta justamente contra todas las probabilidades que estaban. Por eso Romanos dice que Abraham creyó en esperanza sobre esperanza, creyendo toda esta imposibilidad que iba a haber, a pesar de la edad, a pesar de la infertilidad, y manifiesta a Dios, ese ser todopoderoso. Y hablamos también como cuando Pablo hace referencia a una serie de promesas que vio cumplidas con la llegada de Cristo, cómo Dios había reunido a su pueblo, cómo Dios había hecho el Dios de su pueblo. ¿Qué atributo resalta él? Habla justamente de que es el Dios todopoderoso. Ese atributo no estaba reflejado en ninguna de las promesas que estaba mencionando Pablo,
pero sí, justamente ante toda improbabilidad, habiendo hecho de una nación de un solo hombre, cumple todas estas promesas, habiendo sido exiliado, habiendo pecado ese pueblo, habiendo traicionado a su Dios, finalmente cumple las promesas. ¿Cómo? Como Dios Todopoderoso. Pese a toda la probabilidad en contra, Él lo llevó a cabo. ¿De acuerdo? Hablando del griego, vimos que la palabra es pantocrátor y que es una definición que está muy relacionada con la soberanía. Este término pantocrátor o todopoderoso es el término con que también traduce en la Septuaginta o la Septuagésima la traducción de Dios o Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque está relacionado justamente con la deidad. Vamos a ver más adelante cómo incluso la Biblia habla de Dios y poder como una misma cosa. Pero ya lo dejaremos para más adelante. Y es en este punto que lo retomamos en la relación con la soberanía, donde nos quedamos y donde lo vamos a empezar a tomar. ¿Dudas? Sí, dime. Justo lo que la palabra que acabas de decir. ¿Pantocrátor? Te dije saliendo de aquí, dije algo como que de repente me perdí. Diste el significado de la palabra, Ajá. pero ¿a qué viene la relación con la 50ª o lo que mencionas? La Septuaginta. La Septuaginta. Ahí me perdí. Ok, no te preocupes. Es para hacer patente o hacer... ¿qué es la Septuaginta? Sí. ¿Qué es? Desde ahí. ¿Qué es? Ok. No lo sé. No te preocupes. Es que creo que lo expliqué muy rápido, ¿no? El estudio pasado. En la grabación dijiste, me fui muy rápido, pero dije, Perdón. Lo voy a escuchar y lo voy a entender, ¿verdad? Que te dije saliendo de aquí, me perdí un poco ahí. Una disculpa. No te También Aranza, no sé si estaban todavía cuando me dijo Aranza, es que como que te emocionas y me voy, sí, y así me pasa. ¿Qué es la Septuaginta? Cuando Jesús llega a la historia, sabemos que ya existía, pero cuando Él llega a ese momento histórico, esta parte de la tierra, Jerusalén, era dominada por el Imperio Romano. Así es, por Tiberio. Exacto. Pero antes de ellos, ¿quién estaba? Bueno, los griegos que no constituyeron como si un imperio, sino ciudades polis, Exacto. ciudades o estados, ¿no? Uh-huh. Polis, que era Esparta, Atenas, y todo el imperio de Alejandro Magno, ¿no? Una liga, ajá. Exactamente. Y estaba ahí la influencia, toda la influencia helénica. Sí. Y derivado de ese dominio, lo que sucede es que, obviamente, con esta idea cultural de helenizar el mundo, Ajá. ¿qué es lo que hacen? Juntan a una serie de eruditos, hebreos y griegos, para hacer una traducción de todos los libros de la historia hebrea. O sea, de los libros, no de la Biblia. No de la Biblia nada más, de la historia de los hebreos. Ahora sí. Esto tiene cierta importancia. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando nosotros escuchamos leemos el Nuevo Testamento fue hecho en griego, ¿ok? Pero las citas que hace Cristo y que hacen los apóstoles del Antiguo Testamento están en griego. ¿Por qué? Por la Septuaginta, por esta traducción. Esta traducción tiene importancia en el sentido de para poder entender qué es de lo que se está hablando, qué palabras se están usando. ¿Por qué? Porque nos da una idea muy importante de cómo entendían los hebreos de ese tiempo lo que están interpretando del antiguo. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de las traducciones que hay de la Biblia, hablamos de que una traducción por sí misma ya es una interpretación. Sí. Justamente por eso es importante o es recomendable, algunos traductores difieren, pero
yo creo que es importante buscar las traducciones que son textuales, que son letra por letra. Hay otras traducciones que te traducen las ideas. Que no es interpretación, es una traducción fiel. Todas van a ser interpretación. De hecho, si se han fijado a lo largo del estudio, cuando he tocado otros puntos, algunos puntos, algunos versículos en donde uso otras traducciones, es para ver cómo algunos los traducen, porque las palabras llegan a tener una multiplicidad de significados que nos ayudan a entender qué es lo que realmente está diciendo. ¿En qué se basan esas traducciones? En el contexto histórico, pero también literario, literal, gramatical, porque pues este servidor no habla griego todavía, por lo menos. Entonces, nos ayudan para entender esto. Y en este punto es importante, ¿por qué? Porque este mismo término que hoy en las versiones griegas que tenemos del Nuevo Testamento, cuando la palabra que tenemos traducida en nuestra Biblia al español como todopoderoso u omnipotente, era usado el pantocrátor. Pero qué tan importante es esta característica o este atributo de Dios, que en algunas partes donde no se usa el término todopoderoso, sino se usa Dios o Jehová de los ejércitos, los traductores incluso usaron el término pantocrátor para traducirlo. ¿Ok? ¿Qué importancia histórica tenemos de la Septuaginta? De allí se tradujo la Vulgata. La Vulgata es la traducción al latín de la Biblia, que es la que usó por mucho tiempo la Iglesia Católica. Pero es importante entender una cosa. ¿Qué hicieron cuando tradujeron los libros hebreos? Tradujeron todos los libros que tenían a la mano, inspirados y no inspirados. ¿Ok? Dentro de los no inspirados son los apócrifos, que después de la Reforma en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica los introdujo, pero que antes de ello realmente la Iglesia no los consideraba como libros inspirados. Algunos los refieren como libros que se usan meramente como devocionales. Es como si yo agarrara una Biblia de estudio y decir, bueno, aquí este autor piensa esto o interpreta esto, pero no, eso no es palabra inspirada, eso es palabra de hombre, ¿sí? Okay, vamos a decir que es como referente. Es un referente. Es un referente para las traducciones, para la traducción de la Biblia. Exacto. Porque hay que tomar en cuenta una cosa. Los antiguos también, exacto, que están inspirados unos y otros no, y por eso lo toman como referente. Exacto. Okay. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando yo les hablo de la traducción de la Septuaginta, ojo, es la traducción del Antiguo Testamento, ¿eh? Okay. No es el Nuevo Testamento. Sí, no. Porque la Septuaginta es previo a Cristo. Todavía no existía siquiera el Nuevo Testamento. Y esos libros en hebreo que están en griego fueron escritos en latín. Y eso que a nosotros y luego viene el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Sí? Sí, ya. Quedó. Sí, ya. Okay. El Nuevo Testamento entonces fue escrito en griego. En griego, exactamente. Y el antiguo en hebreo y arameo. El antiguo. El antiguo. Que fue lo que tradujeron a griego. Exactamente. Bueno, y la primera aparición así que de Jesucristo aquí en la tierra, ajá, ¿cuándo se hace referencia? Más o menos en dónde, en qué lugar se le vio por vez primera. ¿A Cristo en el río Jordán? ¿Como Cristo? Como Cristo. O sea, más bien ya identificándolo como Cristo. Bueno, que alguien haya sabido de él. Bueno, cuando nació Juan. El nacimiento de... Porque van los reyes y todo a rendirle, ¿no? Sí. Porque ya se sabía que llegaban. ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿quién es el primero en reconocer a Cristo como Cristo? Obviamente a María le fue anunciado por el ángel. Uh-huh. Pero afuera de ella, ¿quién lo reconoció primero? Pedro, ¿no? Pedro. Fue Juan Bautista. Ah, sí, Juan, sí es cierto. Y si nosotros leemos en dónde... ¿Cómo me vas a bautizar? En el río Jordán. Cuando estaba embarazada, ¿no, María? Cuando están embarazadas, brinca el bebé. Brinca Brinca Juan Bautista.
Después, ¿qué sigue en la historia? Lo que nos dicen los evangelios es que Cristo empieza a crecer. Normal, como todo niño normal. O sea, uno puede imaginarse al Dios Todopoderoso sujetándose a sus papás porque era obedecer Sí, pero a Dios.